Quiero hablarles un poquito del contexto actual de nuestros sistemas de gestión. Básicamente, el desafío actual de las organizaciones es que el manejo manual de los sistemas de gestión puede conllevar a errores, demanda de mucho tiempo y recursos en la administración de nuestros sistemas de gestión y todo ello conlleva a que no contamos con información en tiempo real para mostrarle resultados a nuestra alta gerencia. Por eso es muy importante que pensemos en que la transformación digital se ha vuelto un proceso que hace parte de las organizaciones, sin lo cual nuestro trabajo del día a día se vuelve más dispendioso y por ende la generación de resultados va a ser mucho más demorada y más lenta, ¿no? Entonces, por ello, es muy importante involucrar esa transformación digital dentro de nuestras organizaciones. ¿Y qué es esa transformación digital? Es el proceso mediante el cual integramos en todas las áreas de una organización la tecnología para mejorar la forma en la cual abordamos esas actividades del día a día. ¿En qué podemos involucrarla? En todos los procesos de la organización, en la parte comercial, marketing, en la parte operativa, en la administración de los sistemas de gestión, que para eso estamos nosotros. Así que esto nos va a facilitar y nos va a permitir que las organizaciones seamos más competitivas en un mundo que cada día es más digital, ¿no? Una empresa que no tenga un software contable, un software, digamos, para la administración de cualquier temática dentro de la organización, pues se va a quedar relegada frente a sus competidores, ¿bien? Y también muy importante el rol de la inteligencia artificial. Hemos visto y digamos con temor, muchas personas han pensado que la inteligencia artificial va a reemplazar a las personas. Al contrario, nosotros creemos que la inteligencia artificial llegó para ayudarnos a hacer la vida más fácil y tenemos que saber aprovecharla, ¿no? Las organizaciones estamos llenas de cantidad de datos y de información que muchas veces no sabemos cómo organizarla y cómo aprovecharla para la mejora continua de nuestras empresas. Así que el día de hoy también les vamos a mostrar cómo hemos involucrado dentro del software la inteligencia artificial para facilitar la toma de decisiones en nuestras empresas. Bien, quiero comentarles un poco acerca de Kantan como compañía y como software. Como compañía nosotros somos o formamos parte del grupo ESG Innova, una empresa con más de 25 años de experiencia a nivel mundial. Somos una compañía multinacional española con presencia en más de 30 países. Y Kantan forma parte de este grupo como un software que utiliza la misma tecnología de ESG Innova Group para simplificar la gestión de las organizaciones, automatizando los sistemas de gestión para facilitar la eficiencia y la productividad de nuestras empresas, ¿no? Nosotros automatizamos diferentes sistemas de gestión que vamos a ver el día de hoy, ISO 9000, ISO 14000, ISO 45000, 27001 y 37001, como se les comentaba anteriormente. Y esto nos va a facilitar que en una sola herramienta podamos tener integrados estos sistemas de gestión de una manera sencilla y práctica para nuestras organizaciones. Acá voy a pasar muy rápido. Básicamente, los sistemas de gestión que trabajamos son la gestión de calidad, un estándar que nos permite cumplir con esas expectativas de los clientes y garantizar la mejora continua, trabajando también por la satisfacción de los clientes. Así que este es uno de las normativas que manejamos. Otra es la gestión ambiental, en la cual podemos automatizar todas esas responsabilidades y requisitos ambientales que trabajan las organizaciones, reducir ese impacto ambiental cumpliendo con los requisitos ambientales de cada país y la mejora del desempeño ambiental, trabajando un poco por el compromiso en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente. En el tema de 27001, todo el tema de seguridad de la información es un estándar que trabaja todos los requisitos del sistema de gestión de seguridad de la información para proteger esas tres variables de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Todo el tema de antisoborno es la última normativa que hemos incluido dentro de nuestra plataforma.
diseñado para ayudar a las organizaciones a prevenir, detectar y abordar los temas de soborno que pues, desafortunadamente se siguen presentando, pero que a través de esta norma se facilita ese control y gestión para las empresas. La ISO 45001, todo el tema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para proteger ese entorno laboral en el cual nos movemos los colaboradores en las empresas, para prevenir posibles incidentes, lesiones y enfermedades relacionadas con el trabajo. Bien, todas ellas pues también se pueden manejar de una manera integral dentro de la solución. ¿Para qué nos ayuda el software Kantan? Para tener una eficiencia operativa mejorada, reduciendo significativamente el tiempo y los recursos para cumplir con los requisitos de estos estándares, eliminando esas tareas manuales y repetitivas que muchas veces ejecutamos por no tener todo esto a través de un software. Cumplimiento y reducción de riesgos. La plataforma nos ayuda a cumplir esos requisitos normativos, evitar un poco los errores que se pueden generar por el tema humano, que es normal, asegurando que los reportes, auditorías y demás se puedan realizar de una manera más oportuna, identificando esos posibles riesgos y pues ayudando a gestionarlos de una manera más oportuna. Mejoran la toma de decisiones, el acceso a información en tiempo real y datos, digamos, inmediatos, nos facilitan y nos permiten identificar cuáles son los puntos de mejora que tienen nuestras organizaciones. Ahorro en costos. Como sabemos, pues todo el tema de transformación digital nos agiliza los procesos, por ende nos permite reducir los costos asociados a ese manejo del sistema de una manera manual, ¿no? Y también, pues el contar con una plataforma que nos ayude a automatizar esos sistemas de gestión, por ejemplo el de antisoborno, también nos ayuda a evitar multas y sanciones y otros gastos derivados por incumplimientos de estas normativas. Bien. Mejora continua y competitividad, pues básicamente el software nos permite identificar áreas de mejora e implementar cambios mucho más ágilmente que hacerlo de manera manual, ¿no? Y esto nos va a permitir ser más competitivos en el mercado, pues frente a nuestros competidores y demostrar compromiso de la organización con la calidad, con la sostenibilidad, con la seguridad y obviamente con los temas de soborno también. Bueno, primero que todo, pues muchas gracias a todos los presentes. Yo básicamente de pronto explicar la dinámica digamos, de la actividad, como la vamos a desarrollar. Vamos a hacer, digamos que una presentación un poco interactiva en donde vamos a ir teniendo una conversación, ¿cierto? Entre Juan Pablo, ustedes como participantes y en este caso yo, en donde vamos a ir tratando o ir abordando algunos de los aspectos más relevantes o los desafíos que nos podemos ir encontrando durante el ejercicio, como les decía, como diseñadores, implementadores o como responsables de un sistema de gestión. Entonces, Juan Pablo y señores asistentes, eh, quisiera iniciar comentándoles algunos de los desafíos a los que nos enfrentamos en el día a día, Juan Pablo, y quisiéramos hacer este ejercicio lo más real, como sonaría por ahí casos de la vida real, y lo más alineado posible a la realidad de muchos de ustedes que están detrás de estas pantallas y que nos están escuchando. Es por ello que quisiera comentarles inicialmente mm, algunas particularidades que como profesional muchas veces nos suelen ocurrir o me han pasado, y es que llegamos a una organización, Juan Pablo, y, y somos responsables de un sistema de gestión y no sabemos por dónde iniciar. O no sabemos el estado actual en el que se encuentra el sistema de gestión. O muchas veces sabemos cuáles son los requisitos que nos pide la norma, pero no sabríamos cómo abordarlos o no tenemos esa guía, esa orientación que quizás muchas veces es relevante. Es por ello que se van presentando a partir de una entrada que digamos que muchas veces no sabemos cómo se encuentra, se van presentando desafíos entre, por ejemplo, cómo o qué metodologías son las más prácticas para
iniciar desde la planeación de mi sistema de gestión? ¿Qué debo tener en cuenta a partir de un análisis de contexto? ¿Cómo puedo engranar esos riesgos y esas oportunidades que tengo, que quizás yo puedo identificar con las mismas metodologías de evaluación? ¿Cómo esos planes de tratamiento que me surgen producto de mis valoraciones de riesgos y oportunidades, cómo los puedo llegar a implementar y, por supuesto, llegar a automatizar esta tarea de tal manera que se logre, en este caso, hacer mucho más eficiente? ¿Cómo involucro todas mis partes interesadas, clientes? ¿Cómo establezco canales de comunicación directos? ¿Cómo automatizo actividades del día a día, como la elaboración de informes producto de una auditoría, como el levantamiento de hallazgos, como el levantamiento en tiempo real de datos asociados con indicadores de medición relevantes para la toma de decisiones? ¿Cómo puedo llevar esto a un análisis mucho más informado para tomar decisiones orientadas y, por supuesto, apoyados en la tecnología respecto a contar con herramientas que me permitan siempre tener mi sistema de gestión a la mano desde cualquier sitio en donde yo me encuentre, en donde yo pueda apoyarme en ese tipo de situaciones? Entonces, Juan Pablo, con todo este escenario, quisiera que nos enseñaras, teniendo en cuenta el punto de partida, que yo, como les comento, siempre se encuentra, tanto en el caso mío, muchos como ustedes están acá profesionales, situaciones en donde llegamos a una organización y no sabemos por dónde iniciar. Entonces, sería muy interesante hiciésemos un enfoque desde o completo desde un ciclo PHBA con un punto de partida realmente con información que nos sirva para saber cuál es ese rumbo que debe tomar nuestro sistema de gestión y, por supuesto, que Cantan Software y que tú nos enseñes cómo esta herramienta nos puede ayudar en todo este proceso, Juan Pablo. Perfecto, Julio. Pues muchísimas gracias por esa introducción. Eso realmente era lo que yo quisiera abordar. Vamos a hacer un ejercicio, como dice Julio, lo más real posible. Lo más real, tratando de identificar todas las variables que se nos puedan presentar como diseñadores o como implementadores de un sistema de gestión. Bien, entonces vamos a tomar todas esas expectativas que tiene Julio y los asistentes y vamos a irlas desgranando, lo vamos a ir desmenuzando punto por punto y vamos viendo cómo a partir de un recorrido natural, Julio, Cantan Software nos va a ir llevando por cada una de esas necesidades y le va dando solución uno a uno. Perfecto. Entonces voy a quitar mi cámara, Julio, para que el protagonista en este sentido sea nuestro software. Y vamos a iniciar entonces por lo que nos duele a nosotros en algunas ocasiones y es, no, entramos a una organización y no sabemos en qué estado está el sistema de gestión, por ejemplo, o entramos a una organización cuyo nuestro reto principal es diseñar e implementar el sistema de gestión, ¿vale? Y muchas veces, como decía Julio, no sabemos por dónde empezar. Bien, para ello, nosotros una de las grandes sorpresas que tenemos el día de hoy es que tenemos una aplicación mobile. En este sentido, aquí tengo proyectado mi celular, si lo pueden ver de una manera un poco más amplia. Y en esta aplicación quisiera invitarlos a todos, las personas que estamos en este evento, que de manera gratuita ingresen a su Play Store y podamos descargar la aplicación, ¿vale? ¿Para qué nos va a servir esta aplicación, Julio y participantes? Buscando la aplicación que se llama Cantangap en nuestro Play Store, aquí la tengo. Es una aplicación completamente gratuita, ustedes no tienen que hacer ningún pago, ninguna suscripción para obtener la aplicación, es una aplicación netamente gratuita. Nos va a permitir, Julio, a través del sistema de gestión o los sistemas de gestión que quisiéramos hacer un autodiagnóstico, pues a través de una lista de verificación de esos elementos que nos pide cada una de las normas, poder evaluar eh, cómo estamos en el cumplimiento de esa norma en la organización que nos encontramos. Quisiera que hiciéramos el ejercicio todo, Julio, y quisiera incluirlo usted, que nos dirigiéramos a la aplicación a la tienda de aplicaciones de Play Store y descargamos la aplicación Cantan Gap, así se llama, Cantan Gap Analysis,
para posteriormente pudiéramos hacer el ejercicio todos. Yo quisiera que todos pudiéramos compartir la pantalla para ir haciendo el ejercicio todos igualmente, pero pues vamos a tratar de hacerlo lo más pausado posible con el fin de que todos los asistentes pues me acompañen en la realización de este diagnóstico. Insisto, esto es completamente gratuito, es un valor agregado que desde Cantan nosotros le ofrecemos a nuestros usuarios y posibles clientes y clientes obviamente para que puedan ahí realizar el autodiagnóstico. Una vez, Julio, descarguemos la aplicación y abramos la aplicación de Cantan Gap, la aplicación me va a pedir que me registre, ¿verdad? Para poder, pues con base a ese registro, poder guardar y tener disponibles los resultados de mi diagnóstico. Al momento de darle clic en registro, Julio, la aplicación me va a pedir unos datos básicos, ¿vale? Unos datos básicos que necesita la aplicación para hacerlo. Yo quisiera, Julio, preguntarle si ya la pudo descargar, tuvo algún inconveniente, de pronto los asistentes que estamos en el evento, si quisiéramos escribir algo de si han podido descargar la aplicación, antes de continuar para validar que sí efectivamente la podamos tener disponible. Efectivamente, Juan Pablo, así como lo acaba de hacer Nancy, yo también pongo mi manito arriba, yo ya la logré descargar y estoy en la sección de registro. Agradezco los participantes que nos estén siguiendo en el ejercicio, que nos puedan poner el dedito arriba si pudieron descargar la aplicación y si pues vamos todos allí alineados, Juan Pablo. Pero de momento vamos bien. Maravilloso. Es una aplicación completamente gratuita, no les dé temor descargarla, no les va a hacer ningún cobro, no les va a pedir ninguna información financiera ni bancaria, simplemente es una aplicación gratuita muy valiosa, que ya lo vamos a ver, que les permitirá a ustedes evaluarse internamente en su organización cómo se encuentran frente al cumplimiento de las normas que ustedes decidan. Bien, simplemente vamos a diligenciar los datos que nos pide la aplicación, vamos a colocar un email, el email es donde al momento de registrarse la aplicación les enviará a ese correo electrónico los datos de su usuario y contraseña para que en caso de que necesiten hacer nuevos diagnósticos, pues no necesiten registrarse de nuevo, sino que ya con su usuario y contraseña pueden seguir utilizando la aplicación. Bien, la aplicación no tiene límites, ustedes pueden hacer tantos diagnósticos que ustedes quieran, utilizar las veces que quieran, no hay ningún impedimento. Bien, entonces aquí vamos a registrar nuestro correo. Bien, vamos a identificar o a digitar los datos de nuestra organización, ¿vale? Para que la aplicación me compruebe los datos que estoy ingresando. Vamos a ingresar el dato del país en donde yo me encuentro, que hay un listado de países disponibles. Ustedes seleccionan el país donde ustedes se encuentran. El sector de su empresa, aquí tenemos varios elementos o sectores disponibles. En el caso de que no esté el sector, aquí está la opción de otros, en donde vamos a poder seleccionar otro sector de nuestra organización. El tamaño de nuestra empresa, como para tener una perspectiva de cuál es el alcance de nuestro sistema de gestión, si nos encontramos en una empresa entre 25 y 250 personas, hasta 1000 personas, menos de 25 personas o más de 1000 personas, como para tener un rango y que la aplicación pueda definir en qué rango de personas tenemos. Aquí tenemos que definir el cargo que tengo dentro de mi organización, algunos ejemplos de cargos y áreas en las cuales puedo pertenecer. Si no se encuentran ahí, no se preocupen, puede colocar la opción sin cargo o varios de los que están ahí. Bien. Aceptamos los términos y condiciones, Julio, y la plataforma, entonces lo que me va a pedir al momento de registrarme, yo no lo voy a hacer en este momento, claramente ya estoy registrado, pero el paso siguiente, si ustedes lo están haciendo en línea conmigo, lo que les va a preguntar es el sistema de gestión del que quieren hacer el diagnóstico. Bien, ese es el sistema de gestión del cual ustedes quieren hacer el diagnóstico. Una vez se registren, la aplicación les enviará un correo electrónico al correo que ustedes ingresaron y básicamente lo que van a hacer ahora es iniciar la sesión con los correos y las contraseñas que introdujeron la aplicación les envió. Bien, en el caso de que extravíen la contraseña, ahí tenemos la opción de recuperar contraseña, se volverá a enviar una contraseña genérica para que ustedes, al correo electrónico indicado, para que ustedes puedan recuperar la contraseña en caso de que sea olvidada. Bien, ¿cómo vamos, Julio, hasta ahí? Vamos todos, de pronto la gente que está con nosotros, si puede dar un pulgarcito arriba o nos puede comentar cómo va al ingresar a la aplicación, si vamos todos correctamente, alguien ha tenido ningún inconveniente. Vamos bien, Juan Pablo, Eduardo, Cristian por acá, pone manito arriba, Marta,
Vamos bien, Juan Pablo. Perfecto. Vamos a darle entonces a iniciar sesión, Julio, y yo previamente he seleccionado dentro de mi sistema de gestión del cual quiero hacer un autodiagnóstico, seleccioné ISO 9001. Claramente a ustedes les aparecerá el diagnóstico que ustedes hayan definido o los sistemas que ustedes hayan definido. Bien, vamos a tener una pantalla inicial, Julio, en donde vamos a tener la posibilidad inclusive en esta opción que dice documentos de buena práctica, poder consultar un documento de consulta para que ustedes puedan tener una guía y puedan utilizar ese documento para utilizarlo como buenas prácticas al momento de diseñar su sistema de gestión. Vamos a tener la posibilidad, vamos a dejar por un momento, Julio, las otras opciones y vamos a darle clic a la opción de crear nuevo diagnóstico, porque a través de la creación de ese nuevo diagnóstico, Julio, es donde va a aparecer nuestro checklist, nuestra lista de verificación y vamos a responder las preguntas asociadas al diagnóstico del sistema de gestión que nosotros queramos evaluar. Bien, entonces vamos a darle clic nuevo diagnóstico, ahí le aparecerán los diagnósticos de las normas que ustedes seleccionaron, a mí me aparece de ISO 9001. Dándole clic a la norma, vamos a poder ver o los diagnósticos, que son ya listas de verificación que yo ya haya ejecutado, que yo ya haya hecho previamente, pero en este caso, como todos lo estamos haciendo por primera vez, vamos a seleccionar la opción nuevo diagnóstico y vamos a comenzar el diagnóstico, en este caso de 9001. Ahí me va a aparecer por datos por defecto la fecha en que estoy haciendo el registro, la hora en la que lo estoy haciendo, cuánto tiempo de ejecución voy a utilizar o me voy a demorar para ejecutar ese diagnóstico. Por defecto, un evaluador genérico que se va a llamar como nuestra organización, es Innovative Diagnósticos, y el diagnóstico que estoy tratando de comenzar. Vamos a darle comenzar. Iniciamos el diagnóstico, Julio, y ahí entonces se nos van a desplegar todas las preguntas asociadas a nuestro sistema de gestión. Cada uno de los diagnósticos, dependiendo de la norma, Julio, la idea es que vayamos repasando cada uno de los numerales de la norma y a través de esta lista de verificación vamos a ir dándonos cuenta en qué nivel de implementación o en qué nivel de madurez tenemos nuestro sistema de gestión en la organización. Aquí tenemos, por ejemplo, empezamos por el numeral 4.1. Recuerden que yo estoy en la norma ISO 9001. Ustedes les aparecerá la lista de chequeo de la norma que hayan seleccionado. Y específicamente vamos a evaluar la comprensión de la organización y su contexto. Y en ese numeral la norma que me pide, que si la organización, que es la pregunta que siga a continuación, ha determinado las cuestiones internas y externas que son pertinentes para su propósito y dirección estratégica y que afectan la capacidad de lograr los resultados previstos del sistema de gestión de la calidad. Con base a esa necesidad o a ese debe de la norma, aquí donde nos aparece elige una respuesta, pues vamos a evaluar o nos vamos a autodiagnosticar en qué nivel tenemos ese debe de la norma. Lo tenemos en inicio, es decir, no hemos hecho, no tenemos el elemento, por ejemplo, vamos a decirle que aquí no lo tengo. Tengan en cuenta que vamos a tratar de hacer un ejercicio por todo el software lo más real posible. Y a partir de este diagnóstico, Julio, algo muy importante que vamos a hacer ahorita, le estoy diciendo al autodiagnóstico que no lo tengo, que no he iniciado a definir o analizar el contexto de la organización ni las partes externas e internas que lo puedan afectar. Entonces, con base a este ejercicio que estoy haciendo, yo ya sé que pues le estoy dando que no lo tengo, pues tendré que hacer algo para subsanar el hecho de que ese numeral de la norma aún no lo tengo. ¿Te parece, Julio? Vale, Juan Pablo, sí, señor. Bien, perfecto. Entonces vamos a darle aquí que no lo tengo, estamos en el tema de inicio, y por cada una de las preguntas nuestros usuarios van a tener la posibilidad de agregar observaciones o evidencias. ¿Observaciones de qué tipo? Al momento de darle observaciones, ustedes pueden dar aquí textear las observaciones de por qué no están, por qué calificaron en ese nivel esa pregunta. Y aquí ustedes pudieran, si quieren, utilizar notas por voz, por ejemplo, si ustedes quieren dar un dictado por voz, aquí vamos a poder utilizar el dictado por voz de Google y vamos a poder, si queremos con nuestra voz, adjuntar las observaciones. Bien, o si queremos textear, también lo vamos a poder hacer como a ustedes les parezca mejor. Todas estas observaciones harán parte del diagnóstico y ahí se me marca como en verde que en ese campo pues tengo unas observaciones ya ingresadas. Y adicionalmente, Julio, hay asistentes por cada ítem que ustedes puedan evaluar o quieran evaluar o deban evaluar, vamos a poder adjuntar evidencias. ¿Evidencias de qué tipo? Vamos a poder o adjuntar fotografías que ya tengamos en nuestro dispositivo, tomar fotografías,
si quisiéramos, o adjuntar archivos que tengamos disponibles en nuestro dispositivo como para que sirva de evidencia, Julio, de que si, por ejemplo, dije que ese elemento ya lo tengo y está implementado, pues podamos tener una trazabilidad de la evidencia de que me evidencie, valga la redundancia, que efectivamente lo tengo implementado. Yo voy a tomar una fotografía aquí cualquiera, Julio, aquí una fotografía cualquiera, aquí va a salir el teclado de mi equipo. Vamos a tomarle la foto, ¿vale? Solamente para temas de ejercicio y demostrar que pues ahí nos van a quedar guardadas las imágenes de evidencias de nuestro lista de verificación. Bien. De esa manera, pues seguimos pasando por todos los numerales, Julio. Aquí tenemos la opción de la organización realiza seguimiento y revisión de la información. Luego podríamos continuar con el siguiente grupo de preguntas y aquí en ver preguntas vamos a poder seguir con el siguiente elemento de comprensión de la organización y a partir de ese complemento vamos a poder ir pasando por todos los numerales de la norma, ¿vale? Por todos los numerales de la norma respondiendo. Todas las preguntas son obligatorias, ¿vale? Entonces, en la parte inferior, si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos opciones que es guardar y cerrar, y en la parte derecha tenemos la opción guardar. La opción de guardar solita, únicamente guardar, les permitirá a ustedes guardar el diagnóstico, ¿vale? Ahí podemos guardar el diagnóstico, por si no alcanzamos en este momento a finalizar nuestro diagnóstico, pues podemos guardarlo y continuar en otro momento. En ese sentido, cuando tengamos un diagnóstico guardado, vamos a utilizar la opción de ver diagnósticos. Y en ver diagnósticos, ahí vamos a tener la posibilidad de ver los diagnósticos que se encuentren abiertos. Y aquí vamos a ver el que tenemos ahí creado hoy 3 de diciembre, el candadito verde con el abierto me indica que lo tengo abierto, ¿verdad? Y yo puedo continuar dándole clic, editándolo o eliminarlo por si quiero volverlo a hacer. Bien. Al momento de continuar el diagnóstico, Julio, y finalizarlo, pues vamos a poder dar la opción de guardar y cerrar. Guardar y cerrar les permitirá a ustedes, pues, finalizar el diagnóstico. Sin embargo, si tenemos alguna pregunta incompleta o alguna pregunta sin responder, ahí me va a decir que no tengo las preguntas completas y les va a mostrar con una advertencia en rojo, no sé si la alcanzan a ver ahí en cada numeral, en ese grupo del numeral tenemos preguntas pendientes por responder y sencillamente pues tendríamos que finalizar para poder guardar el diagnóstico. Bien, de esa manera, Julio, entonces volviendo a nuestra pantalla de inicio, vamos a ir a acá, autodiagnóstico. Vamos a poder entonces, Julio, lo más importante que tenemos o que quisiéramos con este elemento es poder conocer cómo nos fue, ¿verdad? Conocer cómo nos fue, ¿verdad? Entonces, cuando terminemos nuestro diagnóstico, Julio, vamos a ver el resultado, ¿cierto? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a dar aquí clic en ver diagnósticos o a través de la opción de crear nuevo diagnóstico, seleccionamos el diagnóstico que quisiéramos consultar y en lugar de darle nuevo diagnóstico, vamos a ver los diagnósticos de cada elemento. Aquí tengo todos los que tengo, en este caso tengo uno abierto, que es el ejercicio que estamos haciendo, y ya tengo dos cerrados previamente. En los cerrados, fíjense que ya me aparece el porcentaje de cumplimiento. Ahí aparece en uno que cumplí el 55%, en el otro 55.7% y en el que tengo abierto pues todavía no tengo el resultado porque todavía no lo he finalizado. Y dándole clic a los diagnósticos cerrados vamos a poder o verlos online o descargar el informe o enviar el informe por correo electrónico. En este caso voy a seleccionar la opción descargar informe. La plataforma me va a decir que lo descargue, ¿vale? Y vamos a entonces a descargarlo, abrirlo en nuestro dispositivo móvil. Y aquí entonces, Julio, tenemos el resultado. Obviamente, disculpen el tamaño de la visualización, lo estoy haciendo desde el dispositivo móvil. Aquí tendremos el resultado del diagnóstico. Vamos a tener aquí la posibilidad de ver cuándo lo hice, los datos de mi organización, cuánto me demoré, el estado en que se encuentra el diagnóstico. Y aquí en cada uno de los elementos, Julio, aquí en cada uno de los elementos evaluados, me va a dar el resultado, cómo me fue en cada uno de los elementos, ¿vale? Que tenemos dentro del sistema de gestión. Aquí me va a dar el resultado por detalle, es decir, por cada pregunta, cuáles fueron las observaciones, todos los elementos que eh, evalué, cada una de las preguntas evaluadas y al final, pues con base a esta información, Julio, vamos a tener un resultado de nivel de cumplimiento del sistema de gestión a la fecha. Esto es una entrada, Julio, que nos permitirá a nosotros tener un diagnóstico inicial y poder determinar acciones que nos permitan, pues, analizar más a profundidad
cuáles elementos son los que tengo mayor falencia, ¿verdad? Una mayor desviación y poder empezar a atacar esos elementos de manera coherente para poder implementar de manera efectiva mi sistema de gestión. ¿Cómo lo vio Julio? Quisiera conocer la opinión suya y de nuestros asistentes. Esta es una aplicación que estamos lanzando el día de hoy y pues es una aplicación que nos va a permitir ya tener de primera entrada una visualización de lo que nos duele en este momento dentro de nuestro sistema de gestión. Vale, Juan Pablo, no, pues excelente, Juan Pablo. Digamos, básicamente, resumiendo un poco lo que tú nos has comentado, veo varios beneficios. El primero de ellos está asociado a que ya tengo una estructura de diagnóstico, voy a obtener un resultado, un informe de resultado, y pues a partir de allí ya tengo un rutero, ¿no? Una vía de entrada que me parece que es fundamental y es uno de los desafíos que te comentaba. Pero alineado con ello, Juan Pablo, digamos en el ejercicio, y entiendo que vamos a hacer un ejercicio real. Tú decías, bueno, no he realizado seguimiento a las cuestiones internas y externas. Digamos que ese es un punto de partida de acuerdo a la desviación que evidencié en mi diagnóstico. Entonces, quisiera saber qué herramientas o orientación me ofrece Cantán para poder desarrollar este ejercicio en función de, pues, digamos, teniendo en cuenta que el análisis de contexto es una de las actividades más críticas dentro de lo que es la planeación del sistema de gestión. Por supuesto que sí, Julio. Bien. Entonces ya derivado de ese diagnóstico, vamos a utilizar nuestro Cantan software para ir atacando y dándole, automatizando de entrada y dando solución a a esos elementos que calificamos que tenemos menos madurez dentro de nuestro sistema de gestión y vamos a darle respuesta. Entonces vamos a acceder a nuestra plataforma. Recuerden que vamos a acceder a través de la dirección login.cantansoftware.com con nuestro usuario y contraseña asignado dentro de nuestra organización y al momento de acceder pues vamos a visualizar nuestro Cantan Software. Bien, antes de comenzar Julio pues hacer un recuento de lo que vamos a visualizar al momento de ingresar. Vamos a ver una pantalla de inicio en donde a través de este río, Julio, en donde queremos simular el recorrido natural por donde debe implementarse el sistema de gestión. Aquí hay un nacimiento del río y por todas estas aplicaciones vamos a ir pasando para ir mirando cómo a partir de la planificación, luego del hacer, el verificar y el actuar, vamos a ir dando respuesta a la implementación de un sistema de gestión a través del ciclo PDHBA. Como el objetivo es hacer un ejercicio lo más real posible, en el diagnóstico indicamos que no teníamos seguimiento a nuestras partes externas e internas, ¿cierto? Es decir, no teníamos definido nuestro análisis de contexto. Y ahora resulta que teniendo eso claro, Julio, pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago ese análisis de mis partes externas e internas y cómo puedo subsanar utilizando Cantan Software que me oriente a cómo debo hacerlo? Bueno, pues además de las aplicaciones que tenemos dispuestas para ello, que aquí tenemos una aplicación específica que ya vamos a ver que es el análisis de contexto, nuestro Cantan Software tiene en todo momento un asistente virtual de inteligencia artificial en donde ustedes van a poder utilizarlo como un experto en sistemas de gestión o un experto o un experto en nuestro software Cantan. El asistente virtual de inteligencia artificial Cantana no es un chatbot, no es un bot con respuestas definidas. Utiliza inteligencia artificial, así como otras tecnologías ya utilizan inteligencia artificial. Nosotros hemos desarrollado nuestra propia inteligencia artificial y a través de este asistente Cantana, pues vamos a poder conversar las 24 horas del día sobre las necesidades o las dudas que tengamos, ya sea frente a la implementación del sistema de gestión o al uso de la herramienta. En este caso, con base al diagnóstico, Julio, yo podría utilizar a Cantana para que me ayude a cómo se puede hacer un análisis de contexto. Entonces yo puedo preguntarle a Cantana, por ejemplo, cómo o qué metodología, ¿cierto? ¿Qué metodología puedo utilizar para realizar el análisis de contexto? ¿Vale? Recuerden que la inteligencia artificial, ustedes entre más contexto de lo que quieran consultarles les den,
pues más exacta va a ser la pregunta. Yo estoy tomando unos datos muy generales, muy básicos, ¿vale? Pero podría aquí, por ejemplo, ser más específico, Julio, diciéndole para una empresa del sector logístico, por ejemplo, ¿sí? Del sector logístico, ¿vale? Y Cantana lo que me va a hacer es, con base a la información que yo le estoy preguntando, Julio, en este sentido, me va a orientar como si fuera un experto en el sistema de gestión. Cantana está preparado para saber sobre qué sistema de gestión estoy hablando, porque con base a la norma que ustedes hayan contratado con nosotros, pues Cantana ya sabe sobre qué sistema de gestión estamos hablando. Inclusive, Julio, algo muy interesante es que Cantana sabe con quién está hablando, porque a través del usuario y contraseña con el que ingresamos, Cantana tiene la posibilidad o tiene el conocimiento para saber con quién está hablando de la organización. Y en ese sentido, a la consulta que yo le indiqué, aquí me dice que para realizar el análisis de contexto con una empresa del sector logístico, puedes utilizar la metodología PESTEL para identificar y gestionar factores externos como políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos, legales. Además, se recomienda hacer el análisis DOFA para evaluar los factores internos de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Con las funcionalidades de Cantan podrás identificar estos factores y realizar la evaluación de riesgos y oportunidades relevantes para el propósito de tu organización y los objetivos del sistema de gestión. Si necesitan más detalles, por favor, contactar con el soporte o ejecutivo comercial de Sinova, pero pues yo tengo aquí el soporte en tiempo real, ¿verdad? Y aquí podría seguir, Julio, diciéndole a Cantana, bueno, explícame qué es la metodología PESTEL, explícame qué es un análisis DOFA, explícame, por ejemplo, cuáles son las 5 fuerzas de Porter para analizar ese análisis de contexto. Pero digamos que por temas de tiempo, pues no voy a charlar mucho más con Cantana, pero sí, en coherencia con lo que me está diciendo, Julio, le voy a preguntar, por ejemplo, que dónde realizo o cómo, dónde realizo, ¿sí? O cómo puedo hacer el registro en la plataforma, dónde realizo el análisis de contexto, ¿verdad? Y la plataforma o la inteligencia artificial de nuestro software Cantana nos va a decir, lo vamos a hacer en el módulo de contexto desde el menú superior. Allá encontrarás la opción análisis de contexto, donde podrás evaluar y gestionar los factores relevantes. Si necesitas más ayuda, por favor, consulta el soporte técnico. Te fijas, Julio, que yo tengo, hasta este momento, no he iniciado a diseñar a implementar ni a diseñar mi sistema de gestión, pero con dos aplicaciones básicas en el sentido de que son primordiales, que es nuestro aplicación de Cantan Gap y nuestro Cantana Inteligencia Artificial Cantana, ya que tengo aquí todos los elementos para iniciar el diseño de mi sistema de gestión. Si es que me encuentro con esa problemática de que no sé el alcance de mi sistema de gestión, soy nuevo en la organización, no sé el estado de mi sistema de gestión y lo puedo hacer de una vez. ¿Cómo vamos hasta ahí, Julio? ¿Cómo le parece esa primera solución a esas expectativas que teníamos al inicio? Vale, Juan Pablo, ya como muy bien la imagen de Cantán lo muestra, ya vamos iniciando ese río. Me parece supremamente interesante este tema de Cantana, pero pues finalmente lo que nos interesa es la práctica. Entonces, quisiera ver cómo Cantán nos permite hacer este ejercicio de análisis de contexto, si nos genera alguna guía, orientación, si hay algo ya preestablecido, y bueno, todo lo que sea optimizar o hacer mucho más eficiente nuestra tarea como diseñadores e implementadores de sistemas de gestión. Perfecto, Julio. Entonces, en coherencia con lo que Cantana y nuestro diagnóstico nos pidieron, y en coherencia con lo que nos comprometimos al inicio, vamos a hacer el ejercicio lo más real posible. Bien, entonces para ello vamos a utilizar nuestra primera aplicación. Obviamente el río les dirá por dónde tienen que pasar. Vamos a saltarnos de pronto un poco la aplicación de mapa de procesos para ir directamente a la aplicación de análisis de contexto en coherencia con el ejercicio que estamos tratando de hacer lo más real posible. Y en esta aplicación de análisis de contexto, a través de una aplicación de tipo EPM, cada una de estas filas que ustedes ven aquí es un análisis de contexto que se ha estado realizando. Las aplicaciones de tipo EPM serán etapas por donde pasará el proceso con un inicio y un fin. Y vamos a poder ver que a través de estas etapas, pues vamos a darle solución desde nuestro Cantan Software de cómo hacer nuestro análisis de contexto. La plataforma, el aplicativo, como les decía, va a pasar por etapas. Cada una de estas etapas podrá tener un responsable dentro de la organización. En primera medida vamos a tener la posibilidad en una etapa de poder
convocar a las personas de nuestra organización a las que queramos convocar para hacer este análisis de contexto. La plataforma emite correos electrónicos desde la plataforma para que ustedes no tengan que hacer la gestión por fuera del software, sino directamente todo, incluyendo comunicaciones, lo pueden hacer directamente desde nuestra plataforma. Luego de que tengamos esa convocatoria, vamos a poder hacer el desarrollo de nuestro análisis de contexto. Y aquí, en coherencia con lo que nos dice Cantana, a través de metodologías como que nos permiten analizar el macroentorno de nuestra organización y el microentorno, vamos a poder, por ejemplo, a través de una metodología de Pestel, Julio, como nos decía Cantana, poder analizar qué tanto de esos aspectos del macroentorno, como aspectos económicos, políticos, sociales, tecnológicos, ambientales y legales, tienen afectación o tienen impacto o tienen relevancia dentro de nuestro sistema de gestión. En cada uno de estos elementos, Julio, nuestros usuarios van a poder evaluar de cada aspecto del macroentorno los elementos que consideren puedan impactar el sistema de gestión. Por ejemplo, si ustedes son una organización que hace exportaciones o compiten en el exterior, por ejemplo, muy seguramente la devaluación de la moneda interna puede ser un aspecto significativo dentro del sistema de gestión. Entonces, en ese caso, ustedes podrían evaluar que ese elemento es un elemento que impacta de manera muy alta dentro de la organización. Y así con cada uno de los elementos a través de la metodología PESTEL, como nos decía Cantana, vamos a poder evaluar los aspectos políticos, por ejemplo, la inversión en el sector, los aspectos sociales, por ejemplo, la tasa el nivel de desempleo que tanto nos afecta, el nivel el aspecto tecnológico, por ejemplo, la implementación de avances en el sector, el aspecto ambiental, por ejemplo, los impactos ambientales o el calentamiento global que tanto nos impactan, los aspectos legales, y eso frente al aspecto macroeconómico. Ahora, frente al aspecto perdón, del aspecto del macroentorno, frente al aspecto del microentorno, que ya son elementos que ya si bien son externos a mi organización, son elementos que son más cercanos a mi organización. Los de macroentorno son elementos un poco más lejanos, ¿verdad? Pero los de microentorno son elementos más cercanos, como por ejemplo, a través de la metodología de las 5 fuerzas de Porter, vamos a poder evaluar el impacto o el nivel de influencia que cada uno de los elementos o de las partes interesadas tiene sobre mi sistema de gestión. Por ejemplo, el poder de la negociación de los clientes, qué tanto podemos influenciar para que nuestros clientes cambien sus metodologías con el fin de hacerlas más afines a nuestros servicios o productos. Si ustedes internamente evalúan, no tengo un nivel de influencia bajo o medio o alto o muy alto. ¿Vale? ¿Qué tanto podemos influenciar para hacer ventas cruzadas? ¿Qué tanto podemos influenciar para aumentar el uso consumo? Y así con cada uno de los elementos del cliente. ¿Qué tanto podemos hacer el poder influenciar o podemos tener un poder de negociación frente a los proveedores para que nos den su listado de clientes estratégicos? Y todos estos elementos, Julio, de, eh, de evaluación nos van a permitir tener al final, Julio, un contexto o un análisis del contexto global de aspectos del macroentorno y del microentorno, que son aspectos externos, para poder analizar a través de un cálculo matemático que nos muestra la plataforma el nivel de impacto y a través de una colorimetría nos va a poder indicar también el nivel de impacto que tienen cada uno de estos elementos. Aquí, por ejemplo, es muy significativo la inversión del sector, ¿verdad? Aquí tenemos un elemento que nos puntea alto, por ejemplo, aquí el tema de los efectos de la inteligencia artificial nos impacta alto. Y aquí tenemos elementos entonces para considerar, Julio, qué actividades o qué eh, mm, estrategia podemos utilizar para mitigar esos impactos del sector externo y del sector externo dentro de nuestro sistema de gestión. Y ahora, Julio, a través de una matriz DOFA, de análisis de debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, vamos a poder complementar este análisis para mirar o para complementar el análisis del contexto interno. Es decir, vamos a poder ver o definir de los factores internos y de los factores externos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades, cuáles son nuestras amenazas y nuestras fortalezas. Y de esa manera, Julio, a través de nuestro Cantan software, pues tenemos una evaluación del contexto completa, elementos del contexto externo, del macro y el micro interno, y elementos del contexto interno identificados a partir de un análisis DOF. Y nuestra plataforma también nos va a permitir, además de tener esas metodologías, poder adjuntar evidencias adicionales. Si ustedes de pronto han hecho otro análisis adicional, lo pueden adjuntar aquí como parte de la evidencia. Lo más interesante de esto, Julio, es que
vamos a tener un análisis del contexto directamente en la plataforma, pero yo sé, Julio, que esto no finaliza acá. Digamos que una de las falencias que tenemos nosotros es que estamos acostumbrados a hacer cada elemento del sistema de gestión y dejarlo a un lado, ¿verdad? Y yo quisiera preguntarle, Julio, con su experiencia y la experiencia de nuestros asistentes, eh, ¿qué debería pasar después del análisis de contexto? ¿O qué esperaría un diseñador de un sistema de gestión que la aplicación pudiera hacer en coherencia con los elementos que siguen del sistema de gestión? Gracias, Juan Pablo. Por supuesto, digamos que primero, antes de responder tu pregunta, me gustaría resaltar pues, los beneficios que nos has acabado de enseñar. El hecho de tener ya una metodología propuesta, un formulario con preguntas claves acerca de esos aspectos del análisis del contexto y cómo me va llevando desde un macroentorno, microentorno hasta un contexto interno, me ha parecido genial. Eh, y por supuesto, producto de todo ello, Juan Pablo, pues como la norma nos lo indica y hace parte, yo siempre utilizo ese término, que lo que es la columna vertebral del sistema, y es como alineo o logro la coherencia de todos los elementos de mi sistema de gestión. ¿Cómo lo voy a lograr? Conectando la planeación o el análisis del contexto con la operación. ¿Y cuál es ese puente? Ese puente inicial, y la misma norma nos lo dice en su capítulo 6 en su numeral 6.1, que nos lleva a identificar los riesgos y oportunidades que se han determinado tanto para el sistema como para la organización. Y una de las fuentes claves es el análisis del contexto. Entonces, quisiera, Juan Pablo, no sé, sí, quizás esta herramienta, veo que allí podemos identificarlos, pero esta identificación, porque algo que nos hace más eficientes es que todo este conocimiento que vamos determinando o que vamos identificando en cada paso del sistema, lo vayamos llevando a un inventario que yo posteriormente pueda hacer algo con él. Por ejemplo, si estos riesgos y oportunidades que logro identificar, los puedo ir inventariando para posteriormente aplicar mi respectiva evaluación o valoración tanto de mis riesgos y oportunidades. Este sería como el siguiente paso, Juan Pablo, y sería genial poder engranar estos dos elementos. Perfecto, Julio. Pues así como nuestros sistemas de gestión o la palabra sistema significa elementos o conjunto de elementos mutuamente interrelacionados y que interactúan entre sí, pues con esa misma coherencia funciona Kantan. Las aplicaciones están mutuamente interrelacionadas e interactúan entre sí. Y para tener esa coherencia, Julio, desde la misma aplicación de análisis de contexto, vamos a tener la posibilidad de identificar cuáles son los 10 riesgos asociados a este análisis de contexto que acabamos de hacer y además cuáles son las oportunidades que tenemos identificadas a partir de este análisis de contexto, que como decía Julio, pues a partir de la fuente de análisis de contexto podemos identificar riesgos y oportunidades y dándole solución a lo que nos pide Julio, todos estos riesgos van a estar inventariados dentro de la plataforma. Es decir, ustedes les prometí al inicio que a través de el río, como curso natural de la implementación, la misma plataforma los va a ir llevando por donde deben ir gestionando cada uno de los elementos del sistema de gestión. Entonces aquí tenemos una etapa, Julio, dentro del mismo análisis de contexto, en donde vamos a poder relacionar, como les decía, riesgos y oportunidades. Y en coherencia con el ejercicio que vamos llevando, vamos a suponer que uno de nuestros elementos identificados dentro de nuestro análisis de contexto, vamos a suponer que, bueno, aquí es un formulario que vamos a ir diligenciando para poder identificar el riesgo. Vamos a decir que el origen es pues un análisis de contexto, de aquí estamos generando el riesgo identificado. El tipo de riesgo, tenemos aquí unas categorías para el tipo de riesgo, entonces aquí, por ejemplo, son riesgos asociados a eh, al análisis de contexto, ¿verdad? Entonces vamos a suponer, Julio, que nuestro riesgo identificado es que no tenemos un procedimiento establecido, si le parece, para planificar o para determinar cómo hacer las actividades de mis controles operacionales, ¿vale? Entonces vamos a suponer que esto es un riesgo de tipo cumplimiento reglamentario, por poner el ejemplo.
Aquí también, Julio, algo muy importante, y es que dentro de los inventarios que vamos a tener dentro de la plataforma, también vamos a tener un inventario de causas para que al momento de identificar un riesgo, si la causa ya está previamente identificada, pues vamos a poder seleccionar de este conjunto de causas. Aquí tenemos un buscador en la parte superior para buscarlo rápidamente, y en el caso de que no tengamos una causa identificada de este riesgo, pues vamos a poder crearla e inventariar todas esas causas dentro de la plataforma. Bien, entonces aquí, por ejemplo, a ver si tenemos alguna causa. Aquí, transacciones sin documentos válidos. Vamos a suponer que esta es la que necesito. Mismo vamos a poder relacionar las consecuencias, un inventario de consecuencias de si se me materializa este riesgo. Vamos a poder tener un inventario de consecuencias, y si no tenemos acá un inventario de consecuencias, pues vamos a poder crearlas, ¿vale? Vamos a suponer que aquí es un incumplimiento legal, ¿vale? Aquí un riesgo legal. Voy a utilizar una que de pronto no tenga sentido para hacerlo un poco más rápido, pero digamos que tenemos que seleccionar aquellas causas y consecuencias, Julio, que nos ayuden a identificar el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? No tengo definido, no hay definido, por ejemplo, un procedimiento de control operacional, por ejemplo, para los productos y o servicios, ¿vale? A manera de ejercicio, este es el riesgo que yo estoy identificando, ¿vale? Entonces, al momento de yo crear este riesgo dentro de la plataforma, me va a quedar enlazado, interconectado, intercomunicado, relacionado este riesgo con el análisis de contexto que acabamos de identificar. Aquí tenemos nuestro riesgo. Si yo quiero consultarlo, pues vamos a poder darle clic y consultarlo dentro de la plataforma, y ya me queda inventariado dentro de la plataforma. Bien, lo mismo lo vamos a poder hacer, Julio, a partir de nuestros riesgos y oportunidades, de nuestra aplicación oportunidades. Si identificamos oportunidades, también vamos a poder relacionarlas dentro del aplicativo. Bien, hasta ahí cómo vamos, Julio, a la pregunta que me hacía. Excelente, Juan Pablo. Digamos que hay un valor agregado allí y es poder ir recolectando toda esa información relevante para el sistema de gestión y que no se nos vaya quedando en diversos documentos dispersos y que pues muchas veces esa coherencia o esa estructura lógica se va perdiendo. Entonces, me parece magnífico. Me gustaría ver entonces, Juan Pablo, cómo esto que acabas tú de plasmar allí lo puedo priorizar a través de una valoración de estos riesgos, por ejemplo, y por Ujú. supuesto llegar al punto clave que es ya entrar un poco en la parte operativa, ¿no? Bien, Julio, entonces vamos a devolvernos un poco a nuestro río para ir viendo cómo hemos avanzado. Obviamente tenemos una aplicación para evaluar las necesidades y expectativas de partes interesadas, donde también será un aporte para identificar riesgos y oportunidades, pero vamos a saltarnos directamente a la aplicación de análisis de riesgos. En esta aplicación de gestión de riesgos, pues dependiendo de la norma que ustedes adquieran con nosotros o las normas que adquieran con nosotros, pues vamos a ver modelos de gestión que les permitirá a ustedes evaluar a través de una metodología de gestión de riesgos, pues los elementos de riesgos que quieran evaluar. Para este ejercicio práctico, Julio, yo voy a utilizar la metodología o el modelo de gestión de matriz de riesgos de 9001 en coherencia con el ejercicio que estamos haciendo. Bien, y aquí ustedes van a poder crear tantas mediciones ustedes quieran. Las mediciones, entiéndase por mediciones, las matrices de gestión de riesgo que ustedes van a evaluar. Cada una de esas matrices van a poder tener estados de elaboración, vigencia, obsolescencia, rechazo, para que ustedes tengan la posibilidad de controlar las vigencias de las matrices. Y digamos que a partir de un ciclo de vida, Julio, vamos a tener la oportunidad entonces de, yo sé que nuestros usuarios o la mayoría de los usuarios tal vez que no han utilizado el software anteriormente, estamos acostumbrados a ver la matriz, pues como su nombre lo indica, de manera matricial, una malla grande donde tenemos toda la identificación de los riesgos asociados a los procesos, controles, que es como lo estoy visualizando de esta manera. Esto es posible verlo dentro de la plataforma. Si ustedes quisieran exportar esta matriz, lo van a poder exportar para una mayor manipulación. Pero digamos que el valor agregado adicional que también tenemos nosotros, Julio, es para hacer la vida más sencilla, es poder diligenciar estas matrices por ciclo de vida. ¿Qué es un ciclo de vida? Pues coger la matriz y partirla por etapas para hacerla de manera lógica y coherente a través de estas etapas. Entonces, la primera etapa que tenemos en este modelo, por ejemplo, es tener la posibilidad de identificar cuáles son los procesos para posteriormente identificar los riesgos asociados a cada proceso.
Y recuerden que todas las aplicaciones en Kantan van a ser comunicadas entre sí. Nosotros tenemos una aplicación que no vimos en este ejercicio que se llama mapa de procesos, en donde ustedes definen sus procesos de la organización y aquí se intercomunican o se comunican la aplicación de riesgos con esos procesos para que automáticamente en la ficha de caracterización de estos procesos, cuando yo evalúe los riesgos, allá pueda consultar esos riesgos. Y una vez definamos los procesos, vamos a poder, Julio, por cada proceso identificar cuáles son los riesgos asociados, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta opción añadir. Y directamente, Julio, en esta aplicación de riesgos vamos a poder o identificar un riesgo que estoy identificando en este momento, que no ha sido identificado previamente, o seleccionar de los riesgos previamente identificados para asociárselos al proceso que estoy evaluando. Bien, y aquí es donde funciona la interacción entre aplicaciones. No tengo que volver a digitar los riesgos, pues el curso natural de las aplicaciones ya me obligó a medida que vaya haciendo los análisis, en este caso, por ejemplo, análisis de contexto, directamente en la aplicación yo ya identifico los riesgos y aquí simplemente tengo que es buscar los riesgos o seleccionar los riesgos previamente identificados, aquí están todo el listado de riesgos y seleccionar aquel que quiero asociar a ese proceso, en este caso de calidad y mejora. Yo voy a asociar, yo ya previamente he copiado el código de identificación de ese riesgo, obviamente ustedes lo van a poder buscar por cualquier variable. Y fíjense, Julio y asistentes, que el riesgo que identifiqué desde el análisis de contexto lo tengo disponible aquí, en tiempo real, ¿vale? Todas las aplicaciones se comunican entre sí y yo ya tengo aquí disponible cuál es el riesgo que estoy seleccionando. De esa manera, Julio, vamos a poder ver asociado por cada proceso, pues cuál es el riesgo que se ha identificado. En este caso, yo identifiqué el de transacciones sin documentos válidos, el que vimos ahorita, ¿verdad? El que vimos ahorita, este riesgo que está identificado acá. Una vez identifiquemos todos los riesgos, Julio, desde esa lógica de interacción entre aplicaciones, vamos a poder evaluar cuál es el riesgo inherente asociado a cada proceso. Y voy a tomar de ejemplo solamente el riesgo que acabamos de identificar, ¿vale? Y en cada uno de esos elementos de riesgo vamos a poder calificar a través de una metodología o un cruce entre la probabilidad inherente de que este riesgo se materialice y si se materializa, qué impacto va a tener dentro de mi sistema de gestión y la organización, vamos a poder evaluar qué nivel de riesgo inherente está asociado a ese riesgo. Es decir, sin tener controles, qué tan probable es que ocurra y si ocurre, qué tan impactante es para nuestra organización. Entonces vamos a tomar este ejemplo del riesgo que acabo de identificar, este que es el del procedimiento no establecido, y vamos a suponer, Julio, que la probabilidad de que ocurra el riesgo, de que se manifieste el riesgo, es muy probable, por ejemplo, y que el impacto va a ser significativo. Y fíjense que al momento de darle yo guardar aquí, Julio, en la plataforma a través de la metodología definida va a evaluar de manera automática el nivel de riesgo inherente. Aquí me va a evaluar de manera automática con la metodología establecida que la variable entre muy probable y el impacto significativo es un riesgo inherente alto. Bien. Ahora, una vez identifiquemos o hagamos la evaluación del riesgo inherente, vamos a poder identificar los controles que existen para ese riesgo. Y aquí vamos a poder entonces, por cada riesgo, voy a tomar de ejemplo, tomando de ejemplo el que estamos tomando de ejemplo, vamos a irnos aquí a la parte inferior que está el riesgo, y aquí a este riesgo le voy a poder asignar los controles existentes, si es que existen, ¿no? Si es que existen controles. Entonces aquí vamos a poder añadir, Julio, todos los controles que existan para este riesgo. Si el control es nuevo y no existe dentro de la plataforma, vamos a poder crear ese control si no lo hemos identificado. Pero también, al igual que los riesgos, vamos a tener la posibilidad de tener un inventario de controles. Y aquí vamos a poder buscar del listado de controles que esto se va a ir alimentando a medida que ustedes vayan manipulando la plataforma, pues vamos a poder seleccionar aquel control que nos permiten controlar. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los controles es realizar auditorías internas para evaluar la conformidad con los requisitos del sistema de gestión. Eso es un control que tenemos para verificar que los procedimientos, por ejemplo, que es el riesgo que estamos aquí identificando, pues efectivamente se estén ejecutando. Bien. Luego de que definamos los controles, vamos a poder evaluar si esos controles son eficaces o no, ¿vale? Vamos a poder evaluar la eficacia y la efectividad de esos controles, que son la entrada para verificar, en caso de que sean eficaces, pues qué tanto disminuyó el riesgo o qué tanto aumentó el riesgo. Entonces, a partir de esta análisis de eficacia,
vamos a poder tomar cada uno de los controles, Julio, y poder evaluar si el control es apropiado para ese riesgo, si tiene una frecuencia de implementación, si está documentado o no. Y a través de estas variables calificables, la plataforma de manera automática me va a decir el resultado, ¿vale? Voy a irme al último, que no está calificado, y vamos a ir aquí si tiene una frecuencia, si está documentado, si tiene una frecuencia de uso, y de manera automática la plataforma me va a calcular la eficacia del diseño del control, ¿vale? Me va a calificar de manera automática qué tan eficaz es el diseño de ese sistema, de ese control, ¿vale? Aquí tenemos aquí la calificación, aquí dice que parcialmente adecuado ese control, ¿bien? Ahora vamos a evaluar la eficacia del control. Vamos a evaluar si hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir los riesgos, si es eficaz para mitigar los riesgos. Y vamos a calificar también esas variables para identificar si este control es efectivo o no. Bien, que vamos a hacerlo rápidamente. Y aquí, al calificar esas variables, Julio, pues vamos a tener la posibilidad de ver ese control, qué tan eficaz es, ¿vale? Qué tan efectivo es. Entonces aquí vamos a tener la posibilidad, vamos a darle guardar rápidamente para que la plataforma me calcule. Vamos a evaluar entre la variable de eficacia del diseño y la eficacia del control, qué tan fuerte es ese control, ¿vale? Aquí tenemos entonces que es parcialmente adecuado, pero es un control fuerte. Y a partir de esa valoración de control, pues vamos a tener el resultado del valor de riesgo residual. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cómo inició ese riesgo, este riesgo, riesgo alto, y con ese control definido, pues ya nos quedó un riesgo moderado, ¿vale? Y adicionalmente, Julio, vamos a tener la posibilidad entonces de aquellos riesgos que son no tolerables para la organización, pues poderle definir los planes de acción. Y en ese sentido vamos a hacer el plan de acción, Julio, en el ejercicio real que estamos haciendo. Y aquí vamos a programar entonces para este riesgo, vamos a programarle su plan de tratamiento, ¿bien? Entonces no tenemos definido un procedimiento de control operacional, pues vamos a definir cuándo vamos a hacer ese control. Entonces aquí vamos a seleccionar, vamos a diligenciar rápidamente, el origen es de gestión de riesgos del negocio, el nombre del plan, entonces implementación de procedimientos de control operacional. Bien, ¿qué tipo de tratamiento es? Si es para evitar, mitigar o potencializar o para evitar el riesgo, entonces vamos a decir que para mitigar. ¿Cuáles son los beneficios esperados? Entonces aquí, por ejemplo, cumplir con los requerimientos, cumplir con los requisitos del sistema, por ejemplo. ¿Cuáles son los recursos requeridos? Entonces aquí, por ejemplo, recurso para el diseño del procedimiento y el vencimiento. ¿Cómo saber el progreso, el fin? Pues aquí vamos a ver con el documento vigente, suponiendo que ese es el ejercicio. Bien, aquí ya he programado un plan, pero no he definido las tareas, los planes de acción. La plataforma me permitirá entonces definirlos a través de tareas. ¿Ven? Entonces vamos a ir aquí al proceso, que tenemos definido aquí nuestro plan de tratamiento. Aquí tenemos 0 acciones o 0 planes de acción establecidas. Y vamos a establecer el plan de acción. Se lo vamos a asignar a una persona responsable dentro de la plataforma. Entonces vamos aquí a añadir un plan de tratamiento. Aquí, por ejemplo, el plan de tratamiento será construir o diseñar el procedimiento de control operacional, ¿vale? Esa es la actividad que hay que hacer. Le vamos a poner una fecha o un rango de fechas en que la persona va a poder definir ese procedimiento y aquí vamos a asignar un responsable. A ese responsable le llegará una notificación diciéndole que pues se le asigna un plan de tratamiento y ya directamente desde la plataforma, Julio, lo que vamos a hacer es hacerle seguimiento a ese plan de acción. Bien, entonces aquí vamos a darle guardar para que tengamos el proceso guardado. Bien, y aquí, Julio, entonces ya hemos programado nuestra actividad de seguimiento y aquí tenemos entonces el listado de planes de tratamiento asociado a cada uno de los riesgos. Entonces vamos a ver aquí al final que, por ejemplo, tenemos asociado el plan de tratamiento para el riesgo. Aquí está, bueno, no me quedó guardada la información. Aquí me quedará guardado el plan de tratamiento que era diseñar el programa, el procedimiento de control operacional. Permítame, lo voy a volver a programar. Aquí está, ya está guardado.
Vamos a darle aquí guardar para que nos actualice la información y podamos hacerle seguimiento directamente de la plataforma. Fíjense que la plataforma emite notificaciones. Aquí me llegó el correo indicándome que se me ha asignado un nuevo plan de acción. Entonces, digamos, Julio, que toda la coherencia que estamos teniendo desde el momento de hacer el diagnóstico nos llevaron inclusive a hacer un seguimiento del diseño de un procedimiento de control operacional para poder mitigar este riesgo. ¿Cómo le parece, Julio? Quisiera escuchar la opinión suya o si tiene opinión de los asistentes hasta este momento. Vale, Juan Pablo, excelente. Digamos que estamos viviendo la experiencia del sistema de gestión en Cantán. Esto me ha parecido magnífico. Y en ese orden de ideas, tú has comentado que has generado un plan de tratamiento que es un documento. Entonces, pues alineado con la coherencia que nos lleva en nuestro sistema de gestión y cómo estos elementos se van a conectar, ya me remitiría al numeral 7.5, Juan Pablo, en donde pues digamos que la norma me indica cómo gestionar esa documentación, teniendo en cuenta que precisamente has tocado un tipo o has planificado una actividad interesante y es la creación del documento. Entonces, ¿cómo la plataforma me garantiza, primero, o me brinda la posibilidad de dar cumplimiento a eso que tú acabas de plantear y es poder gestionar un documento? Y adicional, pues que ese documento cumpla con los requisitos del control documental que me lo exige la norma. Perfecto. Entonces, Julio, vamos a darle respuesta a este plan de tratamiento, ¿no? El plan de tratamiento es diseñar el procedimiento. Y dentro de nuestro Cantan Software tenemos una aplicación que ya hace parte de los controles operacionales del hacer. Tenemos la posibilidad de tener un gestor documental. Y en este gestor documental nos va a permitir entonces controlar los documentos del sistema de gestión a través de una identificación de un código único, a través de versiones, a través de fechas de vigencia. Vamos a poder controlar todos los documentos del sistema de gestión e inclusive em, crearlos a partir de esta aplicación. Todos los documentos, Julio, que quisiéramos controlar del sistema de gestión tienen la posibilidad de pasar por un circuito de aprobación documental. Es decir, a través de responsabilidades, los documentos pasarán por una etapa de elaboración, una posterior revisión donde el responsable dirá si está de acuerdo o no. En el caso de que no, pasará por una etapa de ajustes. Finalmente, una aprobación donde el responsable dirá si está de acuerdo o no. Finalmente se publica el documento y podremos programar también revisiones de vigencia, es decir, si tenemos programado periódicamente revisar si el documento sigue vigente, vamos a poder programarlo y en esa revisión puede resultar que el documento sea obsoleto o que se requiere una nueva versión o que no tenga cambios para poder programar una nueva vigencia. Entonces todos los documentos van a pasar por ese tema y vamos a hacer el ejercicio como si fuéramos a crear un procedimiento de control operacional, dando respuesta a ese eh, plan que nos colocaron. Entonces aquí tenemos varias opciones de controlar los documentos a través de crearlos directamente en la plataforma, a través de un fichero adjunto o controlar enlaces inclusive, Julio. Es decir, si el procedimiento no es un documento editable como un Word, sino es un video, podemos controlar el enlace que me dirige a ese video. Entonces vamos a crearlo por fichero, por ejemplo, y aquí vamos a poder ponerle el título, entonces procedimiento en coherencia con el ejercicio de control operacional. Aquí la versión por donde vamos a empezar, el código que le vamos a asignar a ese proceso, la plataforma me va a controlar la codificación, Julio, es decir, si el código ya existe, no me lo va a dejar crear. Y aquí empezamos nuestra aprobación del circuito de gestión documental. Vamos a empezar a diligenciar los datos de las fases que vimos del proceso, inicio de procedimiento. Y aquí la persona encargada de crear los documentos entonces va a adjuntar el fichero. Bien, aquí va a adjuntar el fichero donde vamos a poder ir controlando cada uno de los documentos, ¿vale? Por ejemplo, aquí vamos a adjuntar este, ¿bien? Y aquí entonces los documentos van a ir pasando por cada una de las etapas de aprobación documental hasta que finalmente el documento salga vigente. Aquí van a estar, vamos a ver un documento vigente, cómo pasan las diferentes etapas. Aquí, por ejemplo, tenemos este control de insumos. El documento en todo momento, hasta que no pase por la etapa de aprobación y finalmente liberación, el documento en todo momento va a estar en elaboración. Y aquí ya vemos un documento que está en vigente. Y aquí tenemos toda la trazabilidad, Julio, de todas las etapas por donde pasaron, quiénes son los responsables, la fecha en que se completó, toda la información de la ficha por donde pasó el proceso. Y una vez el documento esté realizado, Julio, ejecutado y vigente, los usuarios van a poderlo visualizar desde la misma aplicación para evitar que se descargue el documento, o si hay usuarios que tienen permiso para descargarlo, pues vamos a poder descargarlo. De esa manera, Julio,
utilizando el aplicativo de gestor documental, daríamos cierre al plan de tratamiento, ¿verdad? Tenemos una aplicación que nos permite controlar los documentos y de esa manera poder hacer la gestión correspondiente. Excelente, Juan Pablo. Me parece magnífico porque, pues, digamos que ahí estaríamos obtendríamos muchos beneficios respecto a trazabilidad, control de acceso al documento, versionamiento de los documentos, que digamos son una serie de componentes que efectivamente nos pide la norma ISO, las normas ISO en su estructura de alto nivel, y me parece genial. Pero continuando con nuestra experiencia del sistema de gestión que estamos viviendo hoy y con nuestra coherencia, quisiera en este caso pues llevar esto a la realidad, Juan Pablo, porque yo sé que los que estamos aquí estamos viviendo en mundos reales y lo que necesitamos es ver todo esto que hemos planificado, cómo lo implementamos, Juan Pablo. Entonces, tú has generado un documento en donde tenemos una serie de controles, efectivamente, que hemos debidamente documentado, pero yo esto necesito llevarlo a la acción, Juan Pablo. No me sirve solamente en el documento. Entonces, quisiera saber si la plataforma me permite planificar esas acciones. Tengo herramientas colaborativas como notificaciones, poder llevar un control de avance. Bueno, todo esto que básicamente pues hace parte de mi control operacional y ya pues del día a día de mi compañía. Bien, Julio, aquí en coherencia con el ejercicio que estamos haciendo, lo que faltaría es hacer seguimiento a este plan, ¿no? Que era diseñar el procedimiento de control operacional. La plataforma emitirá recordatorios a la persona responsable. En el caso de que no se haya gestionado, pues vamos a poder recordarle que tiene ese plan abierto. Bien, al momento de que el plan se ejecute, pues sencillamente aquí vamos a poder acceder a la tarea que teníamos planificada. Si tenemos claro desde dónde acceder, lo vamos a poder acceder desde la misma aplicación o cada usuario va a tener una aplicación que se llama Agenda de Actividades. Y en Agenda de Actividades vamos a poder tener un listado de las tareas que se me asignaron hoy, aquellas que están próximas a vencer, para poder hacer un control específico de todas las tareas que tengo dentro de la plataforma. Entonces aquí vamos a poder, por ejemplo, hacer seguimiento a este diseño. Entonces aquí vamos a poder darle clic, la persona responsable realizará un comentario, Julio, y aquí la plataforma me pedirá los datos para poder cerrar la tarea. Entonces aquí, por ejemplo, el comentario: se diseñó el procedimiento de control operacional. Por ejemplo, aquí ver gestor documental, por ejemplo, ver gestor documental. Aquí si quisiéramos adjuntar una evidencia, podemos adjuntar la evidencia de ejecución de este plan de acción, por ejemplo, y darle completada en el cierre. Bien, de esa manera, Julio, pues esta aplicación me permite completar la tarea prevista. Ahora, en coherencia con este ejercicio, Julio, el procedimiento que me faltaba era un procedimiento de control operacional para mis productos y servicios. ¿Recuerdan todo el ejercicio que hemos venido haciendo? Bueno, pues este procedimiento me dice qué actividades hay que hacer, en teoría, ¿no? El procedimiento que se creó. Pero entonces ahora esas actividades que yo defino en ese procedimiento, ¿dónde las planifico y dónde las ejecuto? Bueno, pues nosotros tenemos una aplicación, Julio, que se llama Control Operacional, en donde vamos a poder programar todas las actividades de nuestro sistema de gestión, ¿vale? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de crear planes de control operacional de diferentes sistemas. Aquí, por ejemplo, tenemos, obviamente aquí ya hay unos ejercicios hechos, pero la idea es que ustedes creen sus propios programas y a partir de las metas que ustedes tengan, vamos a poder definir por cada uno de los programas. Aquí tenemos de ISO 9000, de capacitaciones, de inspecciones de seguridad de la información. Cada uno de estos programas va a tener un responsable, ¿vale? Y dentro de ese responsable, dentro de ese programa vamos a tener las actividades programadas con unas fechas específicas de ejecución. Con base a esas fechas de ejecución, Julio, dependiendo de la fecha que ustedes ingresen a la plataforma, con base a esas fechas, la plataforma les va a indicar el porcentaje de avance esperado que a la fecha deberían haber ejecutado de las tareas de este programa. Vamos a visualizar también el porcentaje de avance real, es decir, de las tareas programadas a la fecha, qué porcentaje se ha cerrado. Y vamos a tener un porcentaje de cumplimiento que sería el porcentaje esperado menos el porcentaje real, pues si estamos en un desfase del 100%, porque a hoy tenemos que haber hecho el 100% y no hemos hecho nada, pues vemos un cumplimiento del menos 100%. Bien. Entonces, en estas actividades, Julio, algo muy interesante es programar esas actividades. Vamos a poder tener un control
también de cuál es el cumplimiento del sistema de gestión, es decir, de todo el conjunto de los programas asociados a un sistema de gestión, vamos a poder ver el resultado global, es decir, dependiendo del cumplimiento de los planes, automáticamente vamos a ver el resultado de cómo va cada sistema de gestión. Y en estos programas entonces vamos a utilizar este que tenemos aquí definido de manera de ejercicio para programar las actividades. Aquí vamos a poder programar, Julio, entonces todas las tareas de nuestro programa de gestión, en este caso de control operacional. Y digamos que algo muy interesante que tiene esta aplicación, Julio, es que tenemos la posibilidad de automáticamente, por ejemplo, si tenemos una lista de chequeo, para el caso de inspecciones, por ejemplo, definida para ejecutar la actividad, automáticamente cuando se programen las tareas aquí en la plataforma, aquí tenemos un ejemplo, verificación de productos y servicios, a la persona que se le programe, voy a programar una tarea rápida, una verificación, perdón, acá, una tarea de tipo checklist, vamos a poder programar, acá vamos a programarla acá, perdón, aquí una nueva tarea, bien. Vamos aquí, por ejemplo, programar verificación de productos y servicios, una verificación de la actividad, vamos a programar la fecha en que vamos a ejecutar esta inspección, por ejemplo, vamos a suponer que esta es de diciembre, por ejemplo, una de diciembre, del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2024, aquí diciembre 31. Vamos a asignarle un responsable de ejecución de esa tarea a alguna persona. Y aquí vamos a indicarle entonces con cuál checklist o con cuál lista de verificación se tiene que implementar la tarea. Entonces aquí, por ejemplo, es este checklist de revisión de productos y servicios. Al momento de programarle la tarea, Julio, ¿vale? Aquí al momento de programar la tarea, automáticamente la tarea se le va a programar a nuestro usuario, al que le estamos poniendo de responsable, en nuestra aplicación de Radar. Bien, y aquí en nuestra aplicación de Radar ya estoy con el usuario preparado. Ese usuario va a poder tener disponible, Julio, la lista de verificación o las tareas que están asociadas a nuestro programa de control operacional. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una que está próxima, ¿cierto? La que acabamos de programar. Aquí tenemos un pequeño error. Voy a actualizar aquí un momento. Disculpas por eso. Aquí tenemos las actividades. Bien, permítame, voy a cerrar la sesión para volver a ingresar. Bien, permítame, cierro sesión y vuelvo a ingresar. Bien, y aquí tenemos entonces las actividades programadas, ¿vale? Aquí tenemos aquellas que están vencidas, aquellas que están próximas a vencer. En este ejercicio, pues yo programé una para el mes de diciembre. Aquí está, las próximas 30 días, verificación de productos y servicios. Y automáticamente el usuario, Julio, que tenga la responsabilidad, va a poder utilizar esta aplicación de checklist para poder verificar, pues a través de esa lista de verificación, eh, cómo está el cumplimiento de ese diagnóstico o de esa inspección, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder completar el diagnóstico. Obviamente los diagnósticos que ustedes programan dentro de la plataforma son personalizables. Aquí es una lista de chequeo predefinida para evaluar los productos y servicios. Por ejemplo, los requisitos del cliente están claramente definidos. Aquí ustedes pueden poner cumple o no cumple. Por cada uno de los elementos a evaluar, ustedes van a poder adjuntar evidencias fotográficas, de texto, documentos, etcétera. Y al momento de que esta lista de chequeo, Julio, se ejecute, vamos a poder entonces de manera automática visualizar que la tarea en nuestro programa de control operacional quedará de manera completada. Bien, entonces de esa manera, Julio, eh, podemos hacer dos cosas al mismo tiempo hasta este momento. Planificar nuestras tareas, planificar inclusive nuestras inspecciones y planificárselas al usuario responsable. Cuando el usuario responsable la tenga planificada, va a poder ejecutar dicha tarea directamente a través de su agenda de actividades de Radar, ejecutar el checklist y de manera automática cuando se ejecute el checklist vamos a poder tener el resultado, además de el resultado de cómo nos fue en esa inspección, pero además vamos a poder cerrar de manera automática esa tarea, ¿vale? Y aquí vamos a poder ver los resultados, vamos a poder visualizar cómo fue el desempeño de ese diagnóstico, de esa lista de verificación, cuáles fueron los elementos que se evaluaron, todos los datos que se han ejecutado dentro de esa lista de verificación. Por cada una de las listas de chequeo, Julio, también es posible adjuntar firmas o que el usuario firme en constancia de que ejecutó la lista de chequeo. Yo estoy haciendo el ejercicio desde un entorno web, pero la idea es que lo hagan desde un entorno de tipo móvil, es decir, que la persona vaya con su dispositivo móvil y haga la lista de verificación en sitio. Hasta ahí, ¿cómo vamos, Julio?
Excelente, Juan Pablo. Digamos que me parece una herramienta muy útil, digamos que para nuestro contexto diario y lo que nos depara el día a día en nuestras organizaciones. Pero bueno, siguiendo con este escenario, digamos, de nuestro hilo conductual, aquí yo ya he identificado, Juan Pablo, o he hecho eh, eh, un diagnóstico o una revisión de mi cumplimiento. De allí que me surgen desviaciones. Eh, y hay unas tareas que muchas veces nos deparan mucho tiempo, hacen menos eficientes, hacen que nuestros equipos de trabajo se acumulen mucho de tareas y es la elaboración de informes, la recopilación de datos, el levantamiento, la documentación de estos hallazgos. Quisiera saber si Cantán nos aporta en la automatización de este tipo de tareas y en su efecto, pues cómo sería posible o cómo la plataforma nos lo demostraría. Perfecto, Julio. Bien. Siguiendo nuestro río, ¿no? En todo momento no me he salido del cauce del río, ¿verdad? Obviamente, derivado de la ejecución de una inspección, habrán elementos que no cumplen, ¿cierto? Habrán elementos en donde no se cumple o no hay evidencia de cumplimiento de esa verificación. Eso en la plataforma es posible que de manera automática se reporten los hallazgos de esa inspección o de esa lista de verificación y poder darles un tratamiento directamente de la plataforma. Para ello, Julio, nosotros tenemos una aplicación que se llama Mejora Continua y dentro de Mejora Continua tenemos diferentes aplicaciones, pero la que vamos a mostrar en este preciso momento son los hallazgos derivados de los checklists. De esta manera, Julio, de manera automática, al momento de registrar los hallazgos en la lista de verificación, automáticamente, Julio, cada una de las preguntas esto es parametrizable, esto es configurable, cada una de las preguntas que definimos que si se incumple deba reportar un hallazgo, van a quedar reportadas de manera automática, Julio. Bien. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un listado de esto es de manera automática. Apenas yo termine aquí la lista de chequeo, de manera automática se reportan los hallazgos. Y de esa manera, Julio, vamos a poder entonces, por ejemplo, darle tratamiento a cada una de esas preguntas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos un reporte de un hallazgo de manera automática de una lista de verificación de productos y servicios. Aquí el grupo de preguntas que me generó este hallazgo, cuál fue la pregunta que incumplió, cuál fue la respuesta de esa pregunta, si se definió una acción correctiva desde Radar se va a poder visualizar. Si, por ejemplo, se han adjuntado fotografías, videos, notas de voz a esta evidencia de incumplimiento, aquí se van a poder visualizar. Y entonces a partir de ese reporte, Julio, vamos a poder continuar y poder gestionar estos hallazgos. Aquí vamos a poderle asignar a una persona responsable de la gestión, le vamos a poder notificar por correo electrónico que se le ha definido esa tarea. Y aquí, Julio, sigue la interrelación entre elementos del sistema de gestión. Bien, aquí vamos a poder entonces reportar la no conformidad en nuestro aplicativo de no conformidades. Aquí vamos a poder definir cuál es la no conformidad, por ejemplo, a qué proceso se le va a reportar esa no conformidad. Vamos a poder identificar la fecha en la que estamos haciendo el reporte. El origen fue, por ejemplo, aquí tenemos diferentes fuentes. Aquí, por ejemplo, podría ser otro y podría ser una inspección. Bien, y aquí la expresión del hallazgo. Entonces aquí vamos a poder, por ejemplo, colocar derivado de la inspección de productos, se identifica, por ejemplo, que no se está evaluando las especificaciones del producto. Por ejemplo, es un hallazgo que estamos reportando, producto de la lista de verificación, ¿verdad? Producto de la lista de verificación. Bien, aquí los numerales afectados, aquí por ejemplo, no sé, vamos a poner cualquier numeral, procedimiento de salidas no conformes, por ejemplo, lo estamos incumpliendo, y aquí una evidencia que podríamos adjuntar, por ejemplo, el diagnóstico, si quisiéramos adjuntarlo. Y aquí entonces tenemos la interrelación, Julio, entre lo que es el reporte de un hallazgo a partir de una lista de verificación y el tratamiento que se le da a partir del aplicativo de no conformidades. Aquí vamos a continuar, Julio, si le parece, en coherencia con esto, pues vamos a continuar en el reporte de la no conformidad, dándole tratamiento a ese reporte. Vamos a darle clic acá y vamos a ir al tratamiento de la no conformidad. Y aquí tenemos algo muy interesante para los hallazgos, Julio. Nosotros tenemos también definido inteligencia artificial
como apoyo en la ejecución de los procesos internos de la plataforma, en este caso en la aplicación de acciones correctivas de mejora continua. ¿Y en qué sentido nos va a poder apoyar la inteligencia artificial? Bueno, en esta etapa, Julio, algo que nos cuesta mucho como diseñadores del sistema de gestión es hacer análisis de causas correctos. Bien, ¿cuál es el ideal? Que el responsable del proceso donde se detectó la desviación, pues haga el análisis de causas, determine qué pasó, por qué la desviación y determine los planes de acción. Eso muchas veces en la realidad no pasa, ya sea porque los líderes del proceso no están comprometidos con el sistema de gestión o porque no tienen las competencias y los análisis quedan mal, las causas no mitigan o los planes de acción no mitigan la causa real, etcétera. Pues, y además el tiempo, ¿no, Julio? Muchas veces los líderes de proceso no tienen el tiempo para hacer esto, ¿vale? Pues nosotros con la tecnología propia de inteligencia artificial, simplemente dándole un clic a esta opción de analizar las causas con inteligencia artificial, nuestro software va a utilizar los elementos de entrada de la identificación del hallazgo y va a poder determinar cuáles son las causas que ocasionaron esta desviación. Obviamente, entre más específico sea o entre más información le brindemos a la inteligencia artificial, yo he hecho un ejercicio muy básico, ¿vale? La inteligencia artificial va a poder determinar, pues, qué fue lo que sucedió. Bien, aquí, si quisiéramos, podríamos cronometrar cuánto tiempo se demora nuestra inteligencia artificial analizando este caso, ¿verdad? Aquí muy seguramente va a llevar menos tiempo que el que nos lleva, ¿vale? Entonces aquí, fíjense que nuestra inteligencia artificial, Julio, pues vamos a poder definir qué fue lo que pasó, derivado de la inspección de productos, identifica, y aquí tenemos un análisis de causa con diagrama de Chicago. ¿Qué pasó en las máquinas? ¿Qué pasó en el método, en la mano de obra? El análisis de transporte. Inclusive, Julio, vamos a poder tener eh, las propuestas de planes de acción. Perfecto, entonces digamos que nuestra inteligencia artificial, Julio, nos permite eh, eh, de manera automática establecer qué fue lo que pasó y posteriormente pues determinar los planes de acción que se deban implementar para mitigar este hallazgo. Hasta ahí, ¿cómo le parece, Julio? Excelente, Juan Pablo. Digamos que ha sido muy interesante. Yo lo he nombrado la experiencia en sistemas de gestión que nos estamos viviendo el día de hoy. Y ya estamos llegando a una etapa interesante y es que yo ya he implementado cosas, he realizado, he validado, he hecho seguimiento, pero pues todo esto se va transformando en resultados, Juan Pablo. Entonces quisiera ver qué herramientas me permite o me ofrece Cantan Software para poder hacer una recolección de datos, ojalá que fuese en tiempo real o que se tuviese algún tipo de automatismo en función de lo que es calcular temas de indicadores y que pues yo pueda tener allí o pueda analizar esos resultados de desempeño de mi sistema de gestión. Bien, perfecto, Julio. Entonces vamos a lo interesante, ¿verdad? A lo que más esperamos, que es los resultados del sistema de gestión. Toda mi gestión del sistema de gestión la tengo en mi plataforma. Bien, y en ese sentido tenemos dos aplicaciones muy interesantes para ver el desempeño del sistema de gestión. La primera es la gestión de indicadores, en donde ustedes de manera automática van a tener disponible la posibilidad de tener indicadores de tipo automático. ¿Qué significa indicadores de tipo automático? Que con base a la información que se encuentra en las diferentes aplicaciones, el indicador va a calcular de manera automática. Por ejemplo, quisiéramos tener un resultado en coherencia con el ejercicio, ¿verdad? ¿Cuántas no conformidades tengo reportadas a la fecha? Ah, bueno, pues de manera automática la plataforma simplemente dándole clic aquí al botón en seguimiento de medición, actualizar, la plataforma va a buscar de la aplicación de no conformidades que acabamos de utilizar y va a hacer el cálculo del indicador. Y a partir de la significancia de ese indicador, pues vamos a poder ver si cumple o no cumple dependiendo de las metas que tengamos establecidas. Aquí, por ejemplo, acabo de reportar una en diciembre, que es la que acabo de reportar, por eso me marca 1. Si quisiéramos derivado del incumplimiento de un indicador reportar un hallazgo o reportar una no conformidad, lo vamos a poder hacer acá directamente, reportar la no conformidad y ya me quedaría vinculado entonces, derivado de un incumplimiento del indicador, vamos a poder ver pues cuál es el hallazgo que se está gestionando frente a ese incumplimiento. Y aquí tenemos unas gráficas, Julio, de análisis de información. Vamos a tener la información del resultado de cada indicador, cuál es el valor de la meta o el valor recomendado y el valor de riesgo por cada indicador. Bien, esa es la primera aplicación que tenemos disponibles. Ustedes van a poder crear tantos indicadores si ustedes quieran y ya van a tener unos indicadores disponibles. Y para
cerrar este tema de seguimiento y medición del desempeño del sistema de gestión, tenemos una aplicación del Business Intelligence. El Business Intelligence es una aplicación muy robusta dentro de nuestro sistema de nuestro software Kantan, en donde vamos a poder visualizar, Julio, a través de gráficas dinámicas. Obviamente, pues por cuestiones de tiempo no vamos a profundizar mucho en la información que tenemos, simplemente dejarles el abreboca que, por ejemplo, si quisiéramos tener una gráficas más explicativas de hallazgos, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de tener estas gráficas dinámicas. Esta información va a ser actualizada en tiempo real, es decir, con la información que está en la plataforma, automáticamente se va a actualizar esta información. Todas las gráficas son dinámicas, Julio, yo puedo utilizar las gráficas como filtro y con base a esos filtros, todas las gráficas se me van a ir mostrando con base a los filtros que yo voy haciendo. Por ejemplo, yo quiero ver los hallazgos de, no sé, del mes de abril, por ejemplo, y con base a esos filtros, todas las gráficas definidas van a ir yendo en coherencia. ¿Y qué información vamos a tener aquí? Por ejemplo, cuántos hallazgos ya tengo cerrados, cuántos hallazgos tengo, una información muy relevante como por ejemplo los días promedio para el cierre, cuánto me he demorado o cuánto me estoy demorando para cerrar cada hallazgo. Aquí lo puedo filtrar por proceso. ¿Cuánto se está demorando calidad y mejora? 65 días. ¿Cuánto se está demorando, por ejemplo, logística para sus hallazgos? 122 días. Ah, es más efectivo calidad y mejora que logística, por ejemplo. Ahí podríamos tomar decisiones, ¿verdad? ¿Cuántas acciones correctivas tengo? ¿Cuántas están cerradas abiertas? ¿Cuántas se ha reportado por mes? ¿Cuántas por año? Derivado de las fuentes, ¿cuántas son de auditoría, de otras fuentes, de incidentes? Aquí el porcentaje de cobertura. Si quisiéramos ver el resumen de información, Julio, de dónde se está graficando esto, aquí vamos a poder consultar en tiempo real, pues cuál es ese hallazgo, si queremos analizar a más profundidad, cuál es el hallazgo que estamos analizando. Y de esa manera podemos tener, Julio, a través de nuestro Business Intelligence una información más relevante, un poco más en tiempo real. Cualquier persona con el usuario y contraseña y el permiso asignado, pues si le queremos dar un permiso, por ejemplo, al gerente general de la organización, pues él puede ver en tiempo real qué está ocurriendo con su sistema de gestión. Aquí simplemente estoy viendo una resumen de hallazgos, pero tenemos más, por ejemplo, gestión de auditorías, cómo está la auditoría de nuestro sistema de gestión, hacer un análisis de gestión de un poco más profundo, por ejemplo. Vamos a tener la posibilidad también de ver nuestros incidentes, qué tanto se están demorando los incidentes en cerrarle, cuántas acciones tengo pendientes, las partes del cuerpo más afectadas, estoy hablando ya de 45.001, cuántos accidentes han ocurrido por cada elemento, bueno, diferentes informaciones que tenemos dentro de las gráficas disponibles, cuántas PQRs, que no lo vimos el día de hoy, pero cuántas PQRs en nuestros aplicativos se han gestionado, cuántas son quejas, sugerencias, quiero ver las quejas, por ejemplo, puedo filtrar. Todas estas gráficas se pueden ampliar en cualquier momento para una mayor visualización, generar impresiones. Vamos a poder hacer una de cada uno de los elementos de estos BI. Vamos a poder visualizar, por ejemplo, el resultado de todos los planes de acción. Algo que nos duele mucho, ¿no, Julio? Planes de acción del sistema de gestión salen de muchísimas fuentes, ¿verdad? De incidentes, de no conformidades, de inclusive de las mismas reuniones que tenemos, ¿cierto? Entonces, como tenemos todo registrado en las aplicaciones, de manera automática vamos a tener un resumen de los planes de acción. Vamos a poder filtrar por la fuente que ha generado sus planes de acción y poder hacer un seguimiento de cuántas se encuentran abiertas, cuántas he cerrado por día, qué porcentaje están abiertas pendientes, inclusive quiénes son las personas que tienen asignado esas tareas, cuánto se han demorado, un sinnúmero de análisis más exhaustivo para poder visualizar, ¿vale? Y de esa manera, Julio, entonces tenemos, por ejemplo, un resumen de indicadores al final. Vamos a tener un resumen de indicadores en donde vamos a poder ver por indicador, por ejemplo, un análisis más exhaustivo, cómo voy, cuántos voy no cumpliendo, cuántos están en la alerta de cumplimiento, cuántos no cumple, etcétera.